interesantes. Y en este caso, algo que es el marco necesario para comer, y para comer bien, que son los cubiertos, los utensilios, que además, obvio, tienen su historia y sus distintas culturas, ¿no? Y es súper interesante. A ver qué nos contás. A veces uno no piensa en esas cosas porque la tiene tan incorporada. Entonces nosotros, el cuchillo, el tenedor, la cuchara. El tenedor, cuchara, lo tenemos ahí todo el tiempo y quizás, pero ni siquiera pensamos pero sí, siempre existieron. No necesariamente. No, antes, algunas cosas sí, otras claro, más en la época de las cavernas seguramente el hombre comía con las manos y bueno. Así es. Y en algún momento empezó a usar algo. En los museos se empezaron a usar cosas diferentes. Y además también hay otra perspectiva que deberíamos tomar en cuenta cuando pensamos en este tema. Es que, por ejemplo, el 22% de la población del mundo usa palitos para comer. Sí. No usa tenedor, cuchillo, etc. Solo el 22%. Yo, ¿sabes que me hubiera imaginado más? Son muchos, María. Sí, son muchos, pero bueno. De 1.600 millones de personas. Claro, imagínate que China solamente tiene esa población. Exactamente. Después tiene Japón, todo el sudeste asiático, claro, etc. Sí. Y hay otro 25% que directamente no usa cubiertos, usa las manos. Wow. Entonces tenemos ¿Cuánto? 25% más. ¿En serio? Sí. Fuerte. Entonces tenemos que pensar que casi el 50% de las personas que viven en este planeta no usa tenedor, por ejemplo, para comer. Claro. No usan cuchillo. O lo usan de una manera distinta a la que usan Claro, nosotros. por ahí no lo usan en la mesa, lo usan antes para elaborar. Claro. Y con la cuchara pasa lo mismo. Y con los cucharones pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de un cubierto, entre comillas, que para nosotros es medio folclórico, que son los palitos chinos. ¿No? Tan difíciles de usar. Bueno, ahí ya empieza el tema, que es interesante. Son difíciles. Hay que buscarle la vuelta. Uno puede aprender, pero no es fácil, no te sale de la primera vez. No, la primera vez absolutamente, es un trauma, es muy difícil. Pero después con el tiempo uno se acostumbra, ¿no? Quizás no logra la destreza que tienen los orientales. No, pero, es increíble. Me parece fácil, pero no lo es. ¿Cómo nacen los palitos? Los palitos nacen en épocas remotas. Algunos historiadores dicen, afirman, piensan, consideran que eso fue 6-7 siglos antes de Cristo. Y nacen a partir de una exigencia, la de revolver ollas grandes. Entonces ahí lo empezaron a hacer con bambú. Caña, claro. Cañas de bambú. Entonces, bueno, como sucede muchas veces en la evolución de las cosas, alguien después de haber pensado, bueno, si lo podemos hacer en un calderón, en una olla grande, lo podemos hacer también en un plato. Y entonces de a poquito se empezaron a inventar, porque fueron inventados, los palitos. ¿Y cuál es la evolución del palito? La evolución del palito es que no es lo mismo un palito chino que un palito japonés, no es lo mismo un palito japonés que un palito coreano. ¿Cuáles son ¿cuáles son las diferencias? A ver. Son detalles, pero si uno los observa, va a llegar rápidamente a la conclusión de si es coreano, japonés, etc. A ver. Bueno, vamos con los chinos. Material, bambú o madera. Bueno, ahí estamos de acuerdo con los japoneses. Pero los palitos chinos son más largos que los japoneses. Los palitos chinos más o menos están entre 25 y 27 centímetros, mientras que los japoneses están entre 21 y 22. ¿Pero por qué? Hay una razón. Porque si ustedes piensan, normalmente las mesas chinas son comunitarias y son grandes. Claro. Entonces necesitas una extensión para poder agarrar la comida. Claro, y ese es el motivo, un plato giratorio. Claro, y ese es el motivo por el cual, a diferencia de los japoneses, que no tienen ese modelo, los japoneses tienen otro modelo, los chinos con el tiempo evolucionaron en unos palitos que son más largos. Este es el motivo. Y después tienen otras cosas. Si usted visualizan, ¿no? Como se dice hoy en día, los palitos. Y miran, Miran los palitos.
Recordarán seguramente que algunos tienen base cuadrada Sí. y otros tienen base redonda. Exactamente. Entonces los chinos tienen base cuadrada. ¿Ok? Entonces esa es la primera cuestión. Pero eso es una cuestión de costumbre nada más. No, responde a un tema práctico porque ellos con ese largo logran agarrar mejor la comida que tienen lejos. Claro. Si tuvieran un palito más corto, le cuesta más. Ajá. Entonces, bueno. Pero el hecho de que sean cuadrados. Eso es por un tema de agarre. Evidentemente, en esa cultura consideraron que con esa función se necesitaba finalmente un agarre cuadrangular. Ajá. Y bueno, y así quedó, como muchas veces pasan las cosas en muchos ámbitos. Y después hay cuestiones tipo, no sé, que los palitos no se tienen que clavar en el arroz, los palitos no sirven como un cuchillo. Yo a veces voy a los restaurantes chinos de acá, etcétera, etcétera, veo la gente que con el bol de arroz, ¿qué hace? Clava Como el que palito. clava el palito, corta el arroz, intenta arrastrar, etcétera, etcétera. Bueno, ahí con el tiempo uno aprende que finalmente lo único que hay que hacer es usar el palito como corresponde y levantar el arroz. Como si fuera una palita. Como si fuera ¿no? una palita. Si el palito fuera una palita, en realidad. Esa es la clave. Porque los palitos japoneses son más cortos y puntiagudos y tienen base redonda. A ver. Porque los japoneses, por su cocina, por las piezas que comen mucho pescado, necesitan de mucha precisión. Contrariamente a lo que pasa, por ejemplo, con los chinos. Entonces necesitan un palito más corto, más fácil de manejar y puntiagudo para poder sacar las espinas, para poder sacar cosas que en otro tipo de cocina como la china no hay tanto. Ajá. Y después pasamos a los coreanos. Los coreanos tienen una particularidad grande, se reconoce inmediatamente, son de metal. Ah. Entonces, ¿por qué son de metal? Porque históricamente en esa cultura no eran de acero o de otro material muy contemporáneo, eran de plata. ¿Pero por qué? Bueno. Porque la plata, frente a ciertos venenos, frente a ciertas circunstancias, se oxida de inmediato. Entonces usaban eso ¿para qué? Para que los nobles pudieran chequear si alguien le daba comida envenenada. Pero se envenenaba muy frecuentemente a la gente. Vean los coreanos. Qué buena Sí, fórmula. en la Bravos, antigüedad se usaba ese sistema para eliminar a los enemigos, personas sí. indeseadas. Bueno, entonces esa es la función que tienen los palitos. Palitos de plata. Los palitos de plata. Y después, por supuesto, hoy en día tenemos los palitos de plástico, bueno, descartables, etcétera, etcétera. Bueno, después algunas reglas de etiqueta y protocolo. No se sacuden. Los palitos. No. No son los palitos de la batería. ¿Cómo que no? No se juega así antes de comer con la batería, ¿no? No se le son- pega no, el plato. Claro, viste los platos. Ni a los vasos, ni a los platos, ni nada. Porque Nada. eso significa, de alguna manera, meterle prisa al anfitrión. Y esa no es la idea. Ah, como decirle, dale, servime. Dale, servime. No es así. Ahí le trajeron agua a Gracias. Pietro que se nos estaba Nuestra ahogando. productora maravillosa. Muy Sol. bien. A veces sí. No, a veces no, siempre. Siempre, qué bravo que es, ¿eh? Siempre. Bueno, después, no se cruzan los palitos. Cuando nosotros los apoyamos a la mesa, no se cruzan, se ponen paralelos. Ajá. Porque cruzar no está bien visto. Aparte los palitos se usan los dos con la misma mano, Con la con lo misma cual mano. No, pero hay personas que quizás piensan en cómo se cruzan, que no se debería hacer. Los cubiertos occidentales y entonces cruzan los palitos en el plato. Entonces, nada, bueno, ni eso- los cubiertos ni los palitos. No, nada, Nada. nada. Yo lo que he descubierto, Pietro, es que los palitos en el set de sushi tienen para apoyar. Sí, claro. Mientras que los cubiertos occidentales no hay un apoyacubiertos. Uno tiene que tomar una decisión ahí. Hay algunos ahora, Ok. pero son no son frecuentes. Como que Ok. hay, no sé, perros salchichas en miniatura. Sí, es Sí, verdad, sí, es sí. verdad, es verdad. Pero tenés que buscarlo mucho, aparte. Apoyarlo. Claro, por eso, pero con los palitos ya el set te viene con el apoyapalitos. Sí, de Para cerámica. Si acaso le pones Si una acaso, pausa, si le pones acaso. una pausa al No, pero engullimiento. no se puede tener pausa cuando tenés la pieza de sushi delante. Con el sushi no es un, que es un Es deporte, no una secuencia, comida. Es una secuencia que no puede parar. Sí, no me hagas acordar. Bueno, pero si querés hacer una pausa y no tenés el apoyapalitos, los pones los dos juntos en el plato. Sí, Ok. en el plato, ¿eh? Y después tenemos, por ejemplo, cuando tenemos la comida delante nuestro, con los palitos, no hay que hacer una exploración, empezar a revolver todo para... It's a funny No part. es así.
No, no tenemos que hacer eso. Entonces tenemos que observar, ver dónde tenemos que agarrar y ahí tomamos esa pieza y punto. Lo de los cuchillos, de no usarlo como cuchillo, ya se lo mencioné. Y después, la séptima y la última, no habría que colocar, por ejemplo, si tenemos un cuenco, un plato Con arroz, sí. El cuenco o personal. con sopa o con lo que sea, no habría que apoyarlo ahí arriba. Mejor en la mesa, pero no arriba del cuenco. Así que bueno, estas son pequeñas cosas que uno debería acordar o recordar cuando va, por ejemplo, a un restaurante chino, un restaurante japonés, un restaurante coreano. Y tenemos estos palitos y decimos, bueno, pero ¿por qué no usan cuchillo y tenedor? Y sí, ¿por qué? Porque hace 2700 años que usan eso y además, si uno empieza a analizar por qué, hay toda una serie de razones vinculadas al equilibrio que tienen los palitos en las manos, la presión que pueden ejercer sobre el alimento, el balance que tienen, digamos, cuando lo tenemos posicionado entre nuestros dedos y lo tenemos que manipular. No es un tema menor, es una forma de manejar, de dominar la comida. O sea, es el comensal que domina la comida y no es la comida que domina al comensal. En lo posible sería lo ideal, ¿no? Sí, se puede. No, pero es sorprendente verlos, por ejemplo, con este plato que ahora está, de hace años que está muy de moda, que es el ramen. El ramen. Porque el ramen se come históricamente en China, Japón, en todos lados, pero ahora también está de moda en la Argentina y en todo el mundo. Y es como que es un plato riquísimo que tiene caldo, fideos y carne. Carne, hay también vegetarianos, huevo, siempre el huevo. Huevo, exacto. Pero ¿cómo comen? La habilidad para sacar de ese caldo los fideos, la carne y todo lo que está ahí flotando, después se toman el caldo del cuenco, pero es increíble verlos comer. Es una técnica. Yo lo intenté, pero hice un desastre. Ahí el truco, ¿cuál es? Agarrar bien los fideos, llevarlos hasta la boca y después hacer, ellos lo llaman slurping, o sea, hay que succionar. Hay que succionar. Claro, porque es verdad, porque la verdad es que vos por ahí agarrás los fideos, pero se te resbalan porque está el caldo y está todo mojado. Es recontra difícil y no es nuestra costumbre succionar pero los fideos. María, el premio es grande. Sí, es grande porque el ramen es riquísimo, la verdad que y sí. ese caldo confortable, aromático, potente, es un caldo que recibe unos mimos, unos cuidados maravillosos. ¿Por qué? Porque es una parte importantísima de la base del plato. Claro. Imagínate un ramen con un caldo, no sé, de cubito. Y no, como que no da. No, pero ni siquiera sentís el gusto, nada. Claro. El caldo es el alma de ese plato. Sí, señor. Y mira, vos se come, te dan también una cuchara, esa cuchara de plástico, una barra porcelana. Cuchara tipo cucharoncito, una cosa así, para que te tomes el caldo. Te sirve para el caldo. Sí, así que bueno, este fue el capítulo de la parte china. Después hablaremos un poco del tenedor, del cuchillo. De los cubiertos occidentales. Espectacular, Pietro. Cerramos ahora.